Dios le bendiga a mis amados hermanos, amigos y todas aquellas personas que se conectan en nuestro canal. Queremos exaltar el nombre de Dios a través de su palabra sobre esas 7 expresiones, oraciones, exclamaciones, frases que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ya ese día culminante, ese día de cierre en su ministerio terrenal. En este momento, nosotros queremos hablarle sobre las palabras, las últimas palabras de Jesús ya en la cruz del Calvario. Y la primera expresión, la primera frase, la primera oración de Jesús en la cruz aparece en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, verso 34. La palabra de Dios reza así. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Sin embargo, antes de entrar precisamente en este texto, donde Jesús expresa un acto en el cual, antes de Él ir a la cruz, nos enseñó a nosotros que debíamos hacerlo, que debíamos perdonar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cruz es ese lugar de plenitud, ese lugar de manifestación, ese lugar del cumplimiento. Sin embargo, también la cruz es símbolo de humillación, es símbolo de maldición. Gloria al Señor. Y siendo símbolo de maldición, todo cadáver, todo cuerpo que se colocaba en una cruz era un cuerpo maldito, por lo cual había que quitarlo, había que desmontar ese cadáver, y en el caso de Jesús había que quitarlo antes que anocheciese. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes morían en la cruz? En la cruz morían precisamente los malhechores. ¿Era Cristo un malhechor? ¿Era Cristo un ladrón? ¿Era Cristo un pecador? No, Cristo no era un malhechor. Cristo no era un ladrón, pero sí se hizo malhechor para llevar el pecado tuyo y el mío. Nosotros sí éramos malhechores, nosotros sí éramos pecadores. En nosotros sí estaba la maldición del pecado que lo arrastrábamos desde Adán y Eva. No había solución para el perdón de los pecados. Y Jesús tuvo que dejar el trono de gloria y venir y hacerse pecado por nosotros. El Calvario, que es donde Jesús, donde colocan la cruz de Jesús, donde Jesús muere, el Calvario es sinónimo de cráneo o de calavera. ¿Por qué? Por varias razones se le llamaba así. Una de las razones era porque ahí se ejecutaban las personas que habían sido condenadas a muerte. Otra razón, dicen los exégetas bíblicos, porque la misma montaña, el mismo Calvario, tenía como forma de calavera y su ubicación era fuera de Jerusalén. Todo esto cumpliendo lo que dice las Escrituras en el Antiguo Testamento: padecer fuera de la puerta. Y se cree que el Calvario estaba en una de las puertas de entrada a Jerusalén, pero fuera. Lucas, el evangelista Lucas, en el capítulo 3, verso 34,
nos hace referencia a la primera palabra, a la primera frase, a la primera exclamación: ya Cristo torturado, ya Cristo herido, ya Cristo con una corona de espina en su frente, ya Cristo deshidratado de tanta sangre. Algunos comentaristas bíblicos dicen que el golpe que recibió en la cara, ese primer golpe, le brotó un ojo. Aún en esa condición, Él nos había enseñado toda la trayectoria del Nuevo Testamento. Nos habla de una condición que tiene que tener el creyente, y es que el creyente tiene que aprender a perdonar, no importa lo que nos hayan hecho. En la cruz del Calvario, a los que lo entregaron, a los que lo maltrataron, a los que lo ultrajaron, Jesús dice aquí en este capítulo 23, verso 34, decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dos cosas quiero que veamos aquí. Número uno, el perdón de Jesús. Y número dos, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Esto también era una costumbre de cuando colgaban a un malhechor, sus ropas ellos las repartían, las vendían. En el caso de Jesús también echaron suerte, pero Jesús dice: Padre, perdónalo. ¿A quién está perdonando? Está perdonando a los líderes judíos, está perdonando a los líderes romanos, está perdonando a los escribas, está perdonando a los fariseos, está perdonando a los soldados, está perdonando a los espectadores, está perdonando a todos cuantos estuvieron ahí. Pero hoy también nos está perdonando a nosotros. También a nosotros nos ha perdonado. Nosotros envueltos en nuestros delitos y pecados, también le hemos fallado, también lo hemos entregado, también lo hemos maltratado. Y Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben a quién están entregando, no saben qué proceso es el que se está viviendo, qué proceso histórico se está viviendo. Si ya yo le dije a mis discípulos que debían perdonar hasta 70 veces 7 si era necesario, hoy yo estoy perdonando a todos aquellos que se están burlando de mí. Hoy yo estoy perdonando a todas aquellas personas que me han maltratado, que me han herido, porque ellos no saben que en mí esto tenía que cumplirse, porque ya los profetas habían profetizado sobre esto que a mí me está sucediendo. El profeta Isaías en el capítulo 53 dice que desechado, varón de dolores, ultrajado, no lo estimamos, como que escondimos de él el rostro, no estimamos a quien estábamos, a quien se estaba entregando ahí, a quien estaba trabajando por nuestra salvación, a quien dejó el trono de gloria. Y es por esto que él dice: ellos no entienden, ellos no saben lo que están haciendo. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y nosotros vemos esto también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 54. Dios contestó esa oración al abrir el camino de salvación para los asesinos de Jesús. Dice la palabra que el centurión, en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, verso 54, que el centurión y los que estaban con él guardaban a Jesús. Y vino el terremoto, aleluya, y las cosas que habían sido hechas terminaron en gran manera. Y dijeron: convicción, y dijeron: este es verdaderamente el Hijo de Dios. Hubo una convicción. Oye, qué hermoso cuando Jesús los perdona. Ellos quedan totalmente convencidos. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, el verso 7,
también nos habla de esa tremenda convicción y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron, se sometieron, se humillaron, creyeron, tuvieron fe, vinieron a Cristo. Qué bueno es el Señor. Aceptaron el perdón. Hay una condición para ser perdonado y es aceptar el perdón. Hay gente que Jesús lo perdonó. Ya le entregaron el corazón a Cristo, pero ellos por sí solos no se han perdonado. Cristo quiere que te perdone. Cristo quiere que te perdone porque ya Él te perdonó. Primera frase, primera expresión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La frase número 2 la tenemos en el Evangelio, ahí según San Lucas, en el capítulo 23 y verso 43. Pero antes de entrar en esta frase, repartieron entre sí su vestido. Lo cortaban, pero el traje, la ropa de Cristo, no pudieron repartirla. Tuvo una sola persona que quedarse con ella, porque no hubo forma de romperla. Solo tenía una costura. Adiós, lo de Dios todo quedó intacto. Lo de Jesús todo quedó intacto. La vida tuya en Cristo nadie la puede tocar, porque Él te ha guardado intacto para Él. Gloria al Señor. Capítulo 23, verso 43, dice la palabra: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Con quién está hablando Jesús? Jesús ha sido crucificado en medio de dos malhechores, en medio de dos ladrones. Uno de ellos le está diciendo a Jesús: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. A todo esto, la palabra de Dios dice que Jesús fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Hay cosas que Jesús en estas expresiones nos está enseñando. No siempre tú te tienes que defender. No siempre tú tienes que hablar. Hay cosas que es mejor que tú te quedes callado, que te quedes callada y que escuche y que vivas el proceso, para que después de ese proceso tú veas a dónde Dios te va a exaltar. La palabra de Dios dice que Jesús fue exaltado, que volvió a su trono, fue exaltado, y que luego delante de Él tiene que doblarse toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. El segundo de los malhechores, ese segundo malhechor le dice: mira al otro, tú y yo somos culpables de lo que hemos hecho. Nosotros hemos pecado. Eso es lo que está diciendo, parafraseando. Nosotros somos culpables de lo que hemos hecho, pero este no tiene ninguna culpa. Esto es tremendo, mis amigos, mis amados. Es una revelación tremenda la que recibió ese malhechor ahí en ese momento. Dios no tiene tiempo ni espacio para salvar. Jesús siempre está dispuesto a salvarnos y a perdonarnos. Él le dijo, soltó al otro malhechor, dejó de hablar con el otro malhechor, y entonces empezó a hablar con el Rey de Reyes. Empezó a hablar con el que tenía la potestad para salvarle, con el que tenía la potestad para sacarlo, de no permitirle perderse en sus pecados. Y le dijo: cuando en tu reino estés, acuérdate de mí.
Y Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. El único que sabía que moría en ese día era Jesús, porque en Jesús está el poder de la vida y de la muerte. En Jesús es que está la salvación. En Jesús es que está la redención. En Jesús es que está el perdón de nuestros pecados. Y les aseguró a este malhechor: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. O sea, cuando tú mueras a este cuerpo, a esta carne, cuando tu alma sea sacada de este cuerpo, tu alma no va a un lugar de tormento. Tu alma se va conmigo al lugar de descanso, al lugar del paraíso, al lugar donde yo esté. Wow. La gloria, la honra es del Señor. Y qué bueno es que el Señor nos asegura este espacio, pero tenemos que creer por la fe. Tenemos que ir a Jesús por la fe. Los discípulos perdieron la esperanza y lo vemos ahí en el capítulo 24, verso 2 del Evangelio según San Lucas. Los discípulos, verso 21, perdón. Los discípulos perdieron la esperanza y se acongojaron, se entristecieron. Los discípulos, algunos hasta volvieron a sus lugares de trabajo anterior. Sin embargo, a este hombre, en este momento crucial, le es revelada la salvación. Le es revelado el Cristo Salvador. Le es revelado el Cristo Redentor. Le es revelado el Cristo Todopoderoso. Viendo Jesús a este moribundo, le dijo: hoy Dios es el que tiene poder. Hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Sabe qué pasa con este malhechor? Que le fue revelado el futuro, mientras que los discípulos perdieron la esperanza por ver a Cristo morir en esa cruz. A este hombre le es revelado el futuro de Dios. Qué bueno, qué bueno. Que Dios no permite que tú te pierdas. Dios no permite que se pierda tu familia. Podemos seguir clamando, pero tenemos que seguir creyendo. Tenemos que seguir confiados. No pierda la esperanza. En Dios hay salvación. Lo que Él te ha prometido a través de su palabra, Él nos lo dará. Él nos lo dará. La expresión número 3. La oración número 3, la frase número 3, también está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versos 26 y 27. Y en este capítulo, en estos versos, dice la palabra que cuando Jesús vio a su madre, porque hay algo. María sabía que Jesús era Dios. La Biblia dice que ella veía lo que acontecía y guardaba silencio. Así como Jesús fue llevado al matadero y no abrió su boca, María todo lo que veía en Jesús, todo el cumplimiento que veía en Jesús, guardaba silencio. Pero cuando fue a la cruz, María no desamparó a Jesús. María no se alejó de Jesús. María fue hasta la cruz con Jesús y está ahí y está triste y está llorando. Se cree que ya María había enviudado. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Jesús no se olvidó de ella. Jesús tuvo pendiente todo. Jesús, Dios es un Dios de orden y a Dios no se le escapa nada de nuestras vidas. No se le escapa nada. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo, luego, después, le dice: hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo recibió a María en su casa. ¡Wow! Según
nosotros escuchamos, nosotros leemos, nos damos cuenta la importancia que Dios le da a la familia. Y es por esto que en este momento las familias, los matrimonios son atacados todo el tiempo. El enemigo de la justicia tiene emisarios, tiene personas ubicadas para dañar los matrimonios, para confundir a la gente, para dañar la familia. Pero Jesús, oye, la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho carne, no se olvidó de la familia y seguía ocupándose de su familia. Nuestra familia es un regalo precioso del Dios Todopoderoso. Y como tal, nosotros tenemos que valorar la familia. No se olvide de la familia. Dentro de esas expresiones, número uno, Dios nos asegura que debemos perdonar y Él perdonó. Número dos, nos asegura que si por fe creemos en Él, en su sacrificio en la cruz, nosotros tenemos la salvación asegurada. Y número tres, tenemos asegurado que Dios guarda, cuida nuestra familia. No dejó a María expensa. No dejó a María sin cobertura, no la dejó sola, no la abandonó. Le dijo, mira mujer, ahí tú tienes un hijo. Pero asimismo le está dando una responsabilidad a este discípulo. Le está diciendo, ustedes tienen que ser responsables con las mujeres, con las madres, con los hijos. Llévate a esa mujer para tu casa. Hijo, es ahí tu madre. Le está diciendo, tú eres responsable de ella. Y qué hermoso es nosotros saber que en Dios nosotros tenemos asegurada nuestra familia. Que nuestra familia Dios la tiene esculpida en sus manos. Que nosotros, por más que nosotros podamos hacer, Dios hace mucho más a favor de nuestra familia. La cuarta expresión, la cuarta frase, la cuarta oración es una oración fuerte, es una oración terrible y nosotros la encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, verso 46. Es una oración donde dicen los comentaristas bíblicos que la parte divina es como si se alejara, es como si el Padre lo dejó, porque el Dios no tiene ninguna compatibilidad con el pecado. Y como Él en la cruz se hizo pecado por nosotros, en este caso hay una expresión, una exclamación, pero dentro de esa exclamación también hay una interrogante. Él dice, Eli, Eli, lama sabachthani, y traducido es Jesús, es de Padre. Oye, esa traducción, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Sintió toda la carga. Cuando una gente está envuelta en delitos y pecados, está cargada, no tiene fuerza para nada, no puede tomar decisiones por sí sola, porque tiene dos amos que le están dirigiendo la vida: el amo que es el pecado y el amo Satanás dirigiendo la vida. Y Jesús en esta expresión no está cuestionando a Dios de ninguna manera, sino más bien estaba recitando la primera estrofa o línea del Salmo 22 que expresa la profunda angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados del mundo y el Padre lo tuvo que abandonar. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Dios en su infinita misericordia, Jesús en su infinita misericordia, tomó el lugar nuestro en la cruz del Calvario.
antes de ir a la cruz, estuvo en el jardín de Getsemaní, donde en el Getsemaní lo que había eran las empresas donde se sacaba el aceite, donde se llevaba el fruto de la oliva, y ahí eran la prensa donde se extraía el aceite. Terrible esto, porque es aquí la expresión de Jesús para nuestra redención. Está siendo aprensado y de él está fluyendo el Espíritu Santo, está fluyendo el aceite, está fluyendo la unción que nos cubre, que nos llena, que nos sana, que nos libera, que nos redime. Está fluyendo la sangre que nos perdona. La sangre se está derramando, pero él está siendo aprensado. Aleluya. Esto fue lo que temió Jesús cuando dijo allá en Getsemaní: Padre, que pase de mí esta copa. Si es posible que yo no tenga que pasarla, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aprendió obediencia, obedeció a lo que el Padre le envió. Ahí en el libro de Isaías, que dice después de Isaías tener la revelación del trono de Dios y de la santidad de Dios. E Isaías, después de tener ese encuentro con el Señor, dice el Padre desde el trono: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? He aquí, envíame a mí. Y Jesús vino. Jesús fue enviado para salvarnos a nosotros. La agonía física fue horrible, pero fue mucho más el periodo de separación espiritual de Dios. Jesús sufrió esta muerte doble, de modo que nosotros nunca tuviéramos que experimentar esa separación eterna del Padre. Y es por esto que en el libro de Apocalipsis habla de la muerte segunda, porque una es la muerte física, donde el alma y el cuerpo son separados, pero la muerte segunda es la separación eterna del ser humano de Dios. Y Jesús en la cruz del Calvario, cuando dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, ahí experimentó esa muerte, experimentó ese dolor para que nosotros no lo experimentemos. Físicamente morimos. Físicamente morimos, pero Él murió para reconciliarnos con el Padre y nos reconcilió. La expresión número 5 está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, verso 28. Y en esta expresión también vemos el cumplimiento profético. En cada una de estas expresiones nosotros vemos el cumplimiento profético. Por eso el escritor del libro de la carta a los hebreos, que en Jesús se cumplió todo lo que estaba escrito de él en los profetas, en el Antiguo Testamento. Y en esta expresión, en el capítulo 19, verso 28 del Evangelio según San Juan, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, Jesús dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Tengo sed. Físicamente tenía sed porque estaba deshidratado, estaba en el sol, había sangrado,
todo el proceso por el que había pasado. Además tenía varias noches que no dormía. Cargó parte del madero, aunque a un señor que iba cruzando de Cirene le encajaron parte de ese trozo de madera. Pero Jesús fue golpeado todo el camino, fue ultrajado, fue maltratado. Todas las emociones encontradas, está sangrando, está perdiendo líquido, tiene sed. Pero también había sed de justicia, había sed de Dios en las personas que estaban ahí presentes. No tenían a Cristo, no lo tenían a Él, no lo habían reconocido. Pero para que se cumpliese la palabra en el Salmo 19, verso 21, la respuesta cuando él dijo tengo sed fue que le dieron vinagre. No es el vinagre común que nosotros utilizamos. Era un tipo de vino que bebían los soldados cuando tenían a alguien colgado en el madero, y para esperar a que la gente, a que ese que tenían colgado muriera. Entonces ellos bebían, era el peor de los vinos. Y ya nosotros vimos a Jesús, que Jesús en su excelencia en las bodas de Caná había hecho el vino más excelente, el mejor vino. Sin embargo, a él le dieron en la cruz del Calvario, cuando él dijo tengo sed, le dieron el peor vino. El peor vino para que satisfaciera su sed. No entendían que la sed de Jesús era de justicia, que la sed de Jesús era por esas almas que se perdían sin Él y sin esperanza, que la sed de Jesús era por esa gente que no le reconocían. Tengo sed. Hoy de igual manera Jesús está esperando que tú vengas a Él. Él tiene sed de que tú vengas a su presencia, de que tú vengas a sus pies. La sexta expresión está en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Y en esta expresión ya Jesús tiene sed. Ya Jesús nos perdonó desde la cruz. Jesús atiende a nuestra familia. Jesús nos asegura el trono. Jesús nos asegura que ya nosotros no tenemos que pasar sed, porque Él tuvo la sed que nosotros podíamos tener de Él, porque ya Él la agotó ahí en la cruz, y nosotros para ser saciados solamente tenemos que venir a Él. Y Él nos promete en su palabra que el que viene a Él y tiene sed, Él dice venid a mí todos los que tienen sed, vengan y yo les voy a dar agua, yo les voy a dar vino, yo les voy a dar leche sin dinero y sin precio. Pero en esta expresión, en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, verso 30, dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. El pecado separaba al ser humano de Dios. El sistema de sacrificio que existía en el momento no era suficiente. El templo estaba dividido en tres partes. El templo tenía tres partes que eran los atrios, donde estaban todas las personas. Estaba el lugar santo, donde solo podían entrar los sacerdotes. Y estaba el lugar santísimo, que solamente podía entrar
el sumo sacerdote una vez al año, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Estaba en esa arca que era cubierta de oro la vara de Aarón que reverdeció. Estaba la mesa del pan de la preposición. Estaban estos elementos que todos indicaban, oye, la vara de Aarón que reverdeció. Y la Biblia nos habla en varios de los profetas sobre esa raíz, sobre ese vástago que venía. Y esa raíz, ese vástago es Cristo. Ese pan es Cristo puesto en la mesa, puesto en la cruz del Calvario, puesto en el Calvario, destruido, desechado por nuestros pecados. Y aquí cuando Él dice, consumado es, hay una traducción que dice cancelado. Jesús vino a pagar nuestras deudas. Pagó tus deudas y pagó mis deudas. Nosotros merecíamos ese lugar. Jesús tomó nuestro lugar. Y en vez de nosotros morir por nuestros pecados, Cristo murió por ello. Y cuando dijo consumado es, está diciendo cumplí con todo lo que se me mandó a hacer. He terminado el trabajo. Y así como dijo Pablo, he peleado la batalla. He peleado, he terminado ya la batalla, he cumplido, he vivido como tú me mandaste a vivir. Pero ya en este momento ya hice lo que tenía que hacer. Ya cumplí mi propósito aquí en la tierra. Ya terminé ese trabajo que tú me mandaste a hacer. Ya consumí, ya cancelé, ya he pagado, ya he hecho, ya he obedecido, ya hice lo que tenía que hacer por la humanidad completa, por todos los hombres y mujeres que han nacido en esta tierra. Ya terminé. Wow, qué bueno es poder decir que hemos obedecido y que hemos hecho lo que Dios nos ordenó hacer. Jesús terminó. Él dijo consumado es. Terminé lo que me mandaste a hacer. He cumplido con lo que vine a hacer. Trabajé, formé los discípulos, les enseñé, los instruí, le hablé que voy a enviar el Espíritu Santo, que no los voy a dejar solo. Oré por ellos, les dije cómo deben permanecer, que para no caer en tentaciones deben mantenerse orando. Le hablé de la intimidad contigo, oh Padre. Le dije de la unidad. Le dije que así como tú y yo somos uno, que sean ellos uno. Consumado es. Cancelado el plan del enemigo en contra de los seres humanos. Es cancelado el plan, porque hoy yo terminé el trabajo de redención. Hoy yo terminé el plan de salvación. Hoy yo cumplí con ese plan. Y quiero que quienes me están escuchando, ustedes que están ahí, entiendan que el trabajo de redención, de salvación, de santificación, de sanidad, Cristo lo hizo ya. Tú puedes entregar el corazón a Él, porque ya Él murió por tus pecados. La última frase, la última exclamación, la última expresión. Volvamos al Evangelio según San Lucas. Volvamos a ese capítulo 23, verso 46, donde Jesús dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la palabra que habiendo dicho esto, expiró, pasó algo, tembló la tierra, se oscureció el sol, mas oye, un buen tiempo, todo se estremeció, todo se oscureció. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, acababa de terminar ese plan salvífico a favor de los seres humanos. Y Él exclamó, el diablo no quería que muriera, porque el enemigo sabía que en su muerte nosotros tendríamos vida, que en su muerte seríamos salvos. Y el enemigo no quería, quiso impedirlo de todas formas. Sin embargo, Él cumplió. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicen algunos expositores bíblicos que cuando la tierra se oscureció, fue que se estremeció todo y que también demonios subieron y taparon todo el sol, todo lo que alumbra, y lo taparon celebrando que ya habían triunfado. Sin embargo, a ellos se les escapó que Jesús decía en todo su ministerio terrenal, Jesús decía: moriré, entregaré mi vida. A mí nadie me quita mi vida. Yo la entrego voluntariamente para salvarlos a ustedes. Pero al tercer día resucitaré. Al tercer día vendré con poder y gran gloria. ¡Qué tremenda experiencia podemos vivir y disfrutar los que conocemos al Señor, los que venimos humillados a sus pies! El sacrificio de Cristo no es un cuento de camino. El sacrificio de Cristo es real, y como fue real, esto nos da a nosotros. Cuando Él muere: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, murió. Oye, a los dos ladrones, los dos malhechores que estaban a su izquierda y a su derecha, tuvieron que quebrarle sus huesos para que terminaran de morir, porque esta maldición había que entregarla antes del día de reposo. Sin embargo, cuando ellos quisieron ir a Jesús, Jesús ya estaba muerto. Para ellos darse cuenta, asegurarse, también metieron en su costado una lanza, y dice la Biblia que brotó de su costado sangre y agua. Oye, una vez más, nosotros somos salvos por el lavamiento, por el revestimiento de la sangre de Cristo. Celebraron los demonios, pero la gente que estaba ahí mirando se dieron cuenta. El mismo Judas, su amigo que lo había entregado, yo me imagino a Judas con las manos en la cabeza diciendo: he entregado sangre inocente. Los soldados, hubieron gente que cayeron, aleluya, a la presencia de Dios. Tiembla la tierra. Estaba muriendo el Cristo de la gloria, estaba muriendo el Rey de Reyes y el Señor de señores. Pero un día como hoy, el primer día de la semana, dice la palabra de Dios que cuando las mujeres fueron a la sepultura a llevar perfume, ungüento, para ungir el cuerpo de Jesús, porque no tuvieron tiempo de ungirlo, cuando fueron a llevar el ungüento, encontraron la tumba vacía. El Cristo que tú y yo le servimos es un Cristo de poder, de autoridad,
Todos los demás dioses han muerto. La gente que se han proclamado como dioses han muerto y están en sus tumbas. Pero la tumba de Cristo está vacía. Al tercer día dice la Biblia que resucitó. Y cuando las mujeres fueron, se encontraron con ángeles y le dijeron: ¿a quién buscan? No busquen entre los muertos el que vive. Nuestro Cristo vive. Un día como hoy resucitó. Está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Hoy yo te invito a ti que no le ha conocido, a ti que no le ha entregado tu corazón a Él. Te invito a que le entregue tu corazón al Cristo resucitado. Al Cristo resucitado. Él no murió el viernes. Él no murió el viernes. Él murió hace más de 2000 años. Y Él está sentado intercediendo por ti y por mí. Y quiero decirte esta declaración: que por la sangre de Jesús nosotros somos redimidos. En el libro de los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, verso 7, la palabra nos enseña que por la sangre de Cristo nosotros somos redimidos. Esa sangre que se derramó en la cruz, esa sangre de Cristo te redimió. ¿Qué es esto de redimir? Tú le pertenecías a Él, yo le pertenecía a Él, pero el pecado nos separó y su sangre entonces volvió. Su sacrificio pagó para volvernos a Él. Por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados, todos tus pecados, todos mis pecados, todos son perdonados por la sangre de Jesús. Si tú le aceptas a Él, si tú andas en luz, la sangre de Jesús te limpia ahora y siempre. Ahora y siempre de todos tus pecados. Esto está en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 7. Y por la sangre de Jesús, tú y yo somos justificados. Ya nadie tiene que acusarnos. Ya no tenemos que pagar otro abogado. Él está delante del juez justo y Él es nuestra garantía. El sacrificio en la cruz es nuestra garantía. En el capítulo 5 de la carta de los Romanos, del verso 8 al verso 9. Y por la sangre de Jesús, tú y yo somos santificados. Qué bueno. Y yo te invito en el día de hoy, te invito a ti que no le conoce, a ti que estás confundido, a ti que tiene tantas informaciones, pero que no conoce las informaciones de Cristo, que no ha tenido la experiencia de entregarle ese corazón hermoso, de entregarle esa alma hermosa al que te redimió, al que te salvó, al que murió por ti. Te invito en este momento a entregarle tu corazón. Quiero que ores conmigo. Si estás dispuesto, si estás dispuesta a recibir a Cristo, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento reconozco tu sacrificio en la cruz. Reconozco que por tu muerte yo tengo vida, que por tu muerte yo tengo paz, que por tu muerte yo tengo perdón de pecado. Reconozco, Dios, que mis pecados están delante de ti, pero confieso con mi boca que tú eres el Cristo y que moriste por mí en la cruz del Calvario, y que en ti yo tengo redención, en ti yo tengo perdón, en ti yo tengo salvación. Te acepto como mi Padre, acéptame como tu hijo, como tu hija. E inscribe mi nombre en tu santo libro y no lo borres jamás.
Gracias, Jesús, por salvarme. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te invito a que nos visite por este mismo canal, pero también te invito a que nos visite a la congregación si estás aquí en República Dominicana, en la congregación Iglesia de Dios Shekinah. Está ubicada en la Charle de Golf, en la Plaza Turiñán, en la tercera planta. Esto es Santo Domingo Norte, Villamella, ubicado en el sector Mirador Isabela, cerca de la plaza, cerca del metro, de la última parada del metro La Mamá Tingó. Aquí estamos en la tercera planta. Te aseguramos que te vamos a instruir con la palabra de Dios. Bendecimos tu vida y queremos orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Mira todas estas personas, estas multitudes que hicieron esta oración. Te pedimos, oh Dios, que les salve, que les regenere, que les transforme. Dios, que en el nombre de Jesús perdone sus pecados, que inscriba sus nombres en el libro de la vida. Oh, amado Dios, que le permita permanecer estables en ti, aumenta su fe y permítele tenerte cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga. Amén.